Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Business Amor, bienvenidos a nuestro curso especializado, Motivación 10, Analista Contable Tributario, Paquete de SUNAT, sean ustedes bienvenidos, espero que hayan tenido un excelente día jueves, ¿no? Día jueves 7:36. Muy buenas noches, espero que hayan tenido un excelente día, de verdad, de verdad. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo de nuestra clase. El registro de compras. Nos corresponde trabajar o seguir trabajando el registro de compras. Hemos hecho ya el análisis de todas las columnas, ahora falta un poco aplicar los detalles, ¿no? Los pequeños detalles y también el registro de compras 8.2, que son operaciones con no domiciliados. A ver, algo que me faltó, no me faltó, ¿no? Pero entiendo que hay que ahondar un poquito, es aquí, aquí en el registro de compras 8.1, en la parte de los estados. En la parte de los estados, a ver, en las ventas teníamos el 1 cuando se registraba en el periodo, que era el periodo a declarar, el 2 cuando era un documento anulado, 2 que no aparece en el registro de compras, se podría hacer un cuadrito, pero es indistinto. En las ventas tenemos el 1, el 2, el 8 y el 9. No una memotecnia para eso, 8 para agregar, 9 para modificar. 8 para agregar, 9 para modificar. En las compras tenemos el cero nos dice allí, cero en la parte del número 2. Registrar cero cuando el comprobante de pago o documento no da derecho al crédito fiscal. Es decir, si vas a registrar una boleta de venta, un recibo por honorarios, ese documento es de anotación optativa, facultativa, puesto que no otorga derecho al crédito fiscal. Repito, la premisa de libros electrónicos es eh, débito fiscal, ingresos y crédito fiscal. Débito fiscal e ingresos es para ventas. Crédito fiscal es para compras. En las compras le importa solamente el crédito fiscal a la SUNAT. Y si tú vas a registrar un comprobante de pago que no te da derecho a crédito fiscal, es una anotación optativa, facultativa. Si lo deseas, lo haces, si no, no. De repente puedes haberte generado confusiones, particularmente me generó confusiones en algún momento, aproximadamente hace 10 años, por allí, 11 años. Cuando empecé mi vida laboral, me tocó trabajar en algunas empresas donde algunas anotaban las boletas de venta en el registro de compras y otras no, y lo registraban en el diario. Y yo preguntaba por qué, y nadie me supo responder en realidad, nadie me supo responder. Algunos tienen la idea equivocada. Yo les repito, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos una edad de 30 hacia arriba o de 25 hacia arriba, ya tenemos una forma de trabajo, una forma de vida que es complicado que nos cambie. Y peor aún si el que nos está hablando es de menor jerarquía. Y eso pasa bastante, ¿no? Uno a veces por no perder una conversación, yo tengo 33 años, ¿no? Algunas veces, bueno, no me ha tocado hasta ahora, pero si en algún momento un joven de 25, 24, 23 me corrige y está en lo cierto, pues yo tengo que sacarme el sombrero y decir, tienes razón, estás en lo cierto, yo estaba equivocado. No me actualicé o permanecí en el error mucho tiempo, me equivoqué. Ciertamente eso es difícil para la mayoría de personas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta boleta de venta, cuando tú vas a una empresa donde se trabaja que registrando esta boleta de venta en el registro de compras o anotándolo para no sonar redundante, te creas la idea de que es obligatorio. Luego vas a otra empresa donde no se registra las boletas de venta o no se anotan las boletas de venta en el registro de compras y preguntas por qué no, si es obligatorio. Y bueno, te salen diciendo de que no es obligatorio, de que nosotros trabajamos así. Ya cuando se cierra una conversación de discrepancia profesional, es nosotros trabajamos así.
y punto. Ya no tienes opción a seguir reclamando. En ese mismo orden de ideas, existen colegas que tienen la idea de que la boleta de venta que es emitida por un contribuyente sujeto al nuevo RUS debe estar anotada en el registro de compras para que sea deducible para efectos del impuesto a la renta. Lo cierto es que no hay ninguna parte de la ley que te diga eso. Simplemente te dice que la boleta de venta esté sujeto o que sea emitido por un contribuyente que esté sujeto al nuevo RUS. Es decir, si está anotado o no en el registro de compras, es totalmente indistinto para nosotros. Yo lo puedo anotar en rendiciones, en diario, en las compras, en donde sea, ¿no? Al final, el inicio de la contabilidad es el libro diario. Cualquier otro libro auxiliar es para presentación. Contablemente, el inicio es un libro diario, luego un libro mayor y luego el balance de comprobación, ¿no? Libro Caja y Bancos es un libro aparte que también se consolida en el libro diario. La iniciación de la contabilidad es un libro diario. Entonces, no es necesario registrar las boletas de venta para empezar. Si son sujetas o no al nuevo RUS, eso ya es determinación del impuesto a la renta. Si tú vas a registrar una boleta de venta, un recibo por honorarios, una retención, un comprobante de retención, un comprobante de percepción, o cualquier otro documento que no te otorgue derecho al crédito fiscal, en el Estado vas a ponerle el código cero. En el Estado vas a ponerle el código cero. Oye, si es de un periodo anterior, no importa, ponle cero, porque la premisa es que es un comprobante que no me da derecho a crédito fiscal. Luego te dice, registra uno cuando se anote el comprobante de pago o documento. Comprobante de pago o documento. Se refiere a documento, se refiere a nota de débito, nota de crédito. En el periodo que se emitió o que se pagó el impuesto. Pagó el impuesto se refiere al IGB no domiciliado. No se refiere a la renta, nada. IGB no domiciliado. Se pagó el impuesto. Si yo lo pago hoy, 18 de agosto, yo lo voy a tomar recién para el periodo de agosto que se va a declarar en septiembre. Por eso te dice que se emitió o se pagó el impuesto. Eso lo repite en todos los códigos y que da derecho al crédito fiscal. Es decir, una factura, un ticket, algún comprobante de pago que sí te da derecho al crédito fiscal. Pondrás uno, como es el caso, el primer caso que hemos tenido, ¿no? Es una factura emitida el 15 de julio, un comprobante normal, un importe normal y el estado es uno. ¿Por qué? Porque ha sido emitido en el periodo y otorga derecho al crédito fiscal. Importante. Luego aparecen dos numeritos, el 6 y el 7, que se relacionan o que tienen una relación inherente o intrínseca. Registrar 6 cuando la fecha de emisión del comprobante de pago o pago del impuesto por operaciones que dan derecho al crédito fiscal es anterior al periodo de anotación. Es decir, ahora nuestro periodo de anotación es julio 2022. Si es anterior a ese periodo, pues puede ser junio 2022, mayo 2022, abril 2022. ¿Qué más te dicen? Y esa anotación, o esta factura, o este comprobante de pago se produce dentro de los 12 meses siguientes a la emisión o pago del impuesto según corresponda, dentro de los 12 meses siguientes. Es decir, el tiempo que te da la ley del IGB para poder tomar el crédito fiscal. Esa es la condición. Le vas a poner 6 cuando todavía puedas tomar el crédito fiscal y sea un comprobante de pago con crédito fiscal, con IGB que se pueda convertir en crédito fiscal. Si es una factura de mayo 2022, le pondré el código 6, porque es una factura que me otorga derecho a crédito fiscal y que es anterior al periodo de anotación, que es julio 2022, y que está dentro de los 12 meses siguientes a la emisión del comprobante. Es decir, todavía tengo la oportunidad de tomar el crédito fiscal. En el código 7 es lo mismo, pero cuando está
cuando el tiempo de la emisión del comprobante de pago ha superado ya los 12 meses. Es decir, ese comprobante ya no me da derecho a crédito fiscal. Ha sido emitido en mayo 2021. Recién llegó. Es un seguro, un STR, un SOAT. Pasa 1000 veces, pasa 1000 veces, pasa 1000 veces. Por ahí hay un cargo en la conciliación, mayo 2021, de 287 soles. Dices impuestos, tú presentas estados financieros, pides la documentación, nadie te la da. Junio sigue pendiente, a julio ya se olvidaron. Llega agosto 2022 y ves el documento. Aquí está el documento. Aquí está el documento. ¿Qué haces? Tienes dos opciones, ¿no? Desechar el documento o registrarlo y poner el código 7. Desechar el documento es un decir, ¿no? Yo desde muy pequeño, profesional, digamos, del segundo ciclo de universidad, me dijeron algo que me quedó grabado para toda la vida, ¿no? En contabilidad nada se vota, nada se vota, no se vota nada, todo tiene su espacio, su archivo, así sea hace 2 años, se archiva, se guarda, se tiene allí, ¿no? Ya sea de manera física anteriormente, ahora de manera digital, siempre hay que guardar la información. No dejarlo allí para buscar, ¿no? Tenerlo ordenado, ¿no? Esa es la contabilidad. Entonces, este comprobante de pago de mayo del 2021 tiene IGB, ojo, tiene IGB, pero ya no me da derecho al crédito fiscal porque está fuera del plazo de 12 meses. Fuera del plazo de 12 meses. Entonces, en ese contexto, yo voy a poner el código 7, porque es una factura que es anterior al periodo de anotación, que no me da derecho a crédito fiscal y que ha pasado más de 12 meses después de la emisión o pago del impuesto. Emisión del comprobante de pago o pago del impuesto. Bien. Y luego, por último, el registrar 9 cuando se realice un ajuste o rectificación en la anotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior. Lo que quiere decir que eso aplica igual para la venta que para la compra. Cuando vas a modificar alguna operación, pues tienes que ponerle el 9. ¿Qué vas a modificar? El RUT, la base imponible, el IGB, la fecha, lo que fuera, la razón social, etc. No es necesario, claro, no, profe, pero entonces no es necesario ponerlo, no es necesario, no, definitivamente no es necesario. O sea, eh, no le importa a la SUNAT. Este código 7 no le importa a la SUNAT, porque es crédito fiscal que no estás tomando. Entonces no le importa, ¿no? No le importa. Ahora, si estamos hablando de renta, ya es otro proceso, ¿no? Es otro proceso. En el caso de la renta, si es un comprobante de pago, tiene que estar anotado en el registro de compras, pero si es que recién te ha llegado la documentación, bueno, también supongo que se ha perdido el gasto. Así que prácticamente ya perdiste el gasto, perdiste el crédito fiscal, es innecesario que lo registres, ¿no? Bien, entonces vamos con la operación. Está en PDF. Registro de compras. Ahí está. Abrimos. Normalmente no tomo esto, pero tenía mucha sed hoy día y no había nada que no quería agua, no quería agua. Y no había nada. Bien, la operación 2. Se importa maquinaria según DUA 165787 del 23 de julio del 2022 por el importe de 7.000 soles más IGB. El flete llega a la vía aduana marítima del Callao, te pone entre paréntesis 118, ¿correcto? Muy bien, vamos a registrar esta operación. Primero, el periodo siempre está relacionado con el periodo de anotación.
este periodo está relacionado con el periodo de anotación. Si aquí dice julio de 2022, aquí también. A menos que sea una rectificación o ajuste, que cuando vas a utilizar el código 9, ahí sí el periodo sería diferente. En todos los demás casos, tiene que ser el mismo periodo que aparece en el periodo de anotación. Y compra es la segunda. Registro de compras, 2. El movimiento siempre será 1. Fecha de emisión, 23 de julio del 2022. Fecha de vencimiento, no lo necesito aún. Tipo de documento, verificas en la tabla 10, es el código 50, Declaración Única de Aduanas, DUA. Serie, ¿cuál es la serie para mí? ¿Cuál es la serie? Verificas en la tabla 11, en la tabla 11 está todos los códigos. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver en la tabla obligatoriedad. No, la tabla, estructura, tabla. Ahí está. Vamos a ver en la tabla 10 primero. Ahí está el código 50. El código 50. Declaración única de aduanas, importación definitiva, una DUA. En la tabla 11 está el código de la aduana. 3 dígitos. 19, 28, 91. Aquí, Marítima del Callao. Es donde nos corresponde. Y después pones cualquier otro código que sea de la aduana donde se está llegando. Donde está llegando la mercadería. 118. 118, excelente, muy bien. Oye, pero tiene 3 dígitos, claro. Si tú ves en el reglamento de comprobantes de pago o en las reglas de comprobante de pago aquí en la estructura, te va a decir que para el código 50 la serie es a 3 dígitos. Para el código 01 la serie es a 4 dígitos. ¿Bien? El año de la DUA o declaración simplificada, en este caso es 2022, el número es 165787. Listo, el número final no aplica. ¿Quién es el proveedor? La SUNAT, ¿no? Le puedo poner cualquier RUC, SUNAT. Listo. No me va a verificar. El Pleno verifica que sea el RUC que sea relacionado a Corporation JR Technology o que sea relacionado a SUNAT. No lo verifica. Base imponible, puedo poner de acuerdo a lo que estoy comprando. Si es una compra para venta grabada, una compra para venta grabada o no grabada, o compra para venta no grabada, dependiendo de eso voy a poner el importe. En este caso es 7.000 más IGB. 7.000 es algo relativo, ¿no? Porque la DUA viene con muchos conceptos en los cuales lo principal es el derecho, que es el IGB del 16% más el 2% del IPM. Todo eso tenemos que hallar una base imponible relacionada a ese IGB porque los cálculos de la DUA son diferentes a la aplicación del impuesto. Entonces, esto es relativo nada más. Bien, 7.000 le pongo aquí. Por cada 1.000 es 180, 180 por 7 es 1.260, si no me equivoco. 8.260, aquí 0.00. Excelente, muy bien. ¿Qué estoy comprando? ¿Qué dice? Maquinaria. Maquinaria, según la tabla 30, que vimos el día martes, 1 para el elemento 2, todo lo que es mercadería, materia prima, el código 2 para lo que son activos fijos. Acá sería el código 2, ¿correcto? Muy bien. Y luego el estado. El estado, al ser del 23 de julio, es el estado número 1. ¿Está bien? Está bien, está muy bien. ¿Cuál es la aplicación aquí o la explicación o el detalle? Es que por más que sea una DUA, por más que sea una DUA y forma parte de comprobantes de importación, va en el 8.1 porque el 8.1 es, en conclusión, en síntesis, proveedores nacionales. El 8.2, proveedores extranjeros. 8.1, proveedores nacionales. 8.2, proveedores extranjeros. Punto. Cerramos el tema ahí. No hay más. ¿De acuerdo? Luz Jenny nos dice, profesor, en ese archivo que está trabajando del régimen de compra, ¿se puede colocar fórmulas? No, no se puede colocar fórmulas. Traten de copiar y pegar nada más. Copiar y pegar. Copiar y pegar sí se puede, pero no fórmulas. No se puede, mira.
8 por 8. Ahí queda. No se puede. Bien. Bien. Continuemos, por favor, continuemos. ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que el 8.1 es proveedores nacionales. Sí, excelente, muchísimas gracias. El 8.1 es proveedores nacionales y el 8.2 es proveedores extranjeros. No hay más que decir, ¿no? Que el 8.1 puede ser, el 8.2 es de importaciones. No. Es simplemente de proveedores extranjeros, punto. Se acabó. Listo. Operación número 3. En el surno se emite un recibo de luz serie tal, número tal, con número de RUC tal, por el importe de 320 más IGB, datos a considerar. Fecha de emisión, 24 de julio del 2022, fecha de vencimiento, 5 de agosto del 2022, y fecha de pago, 29 de julio del 2022. Vamos a ver. Y empezamos a llenar la información 2022-0700, registro de compras 0003, el mismo movimiento, fecha de emisión 24 de julio, eso no tiene por qué cambiar. En la fecha de vencimiento tengo una duda. ¿Qué es lo que voy a poner yo? ¿Fecha de vencimiento o fecha de pago? ¿Qué es lo que voy a poner yo en la fecha de vencimiento? Recuerda que esta vez sí es obligatorio, porque es un recibo de servicio público. Este recibo de servicio público en la tabla 10 está como documento número 14. Número 14, y cuando el código es 14, la fecha de vencimiento es exigible, es decir, es obligatorio. Si yo le pongo código 14 aquí, porque es tipo 14, tipo de documento 14, y no le pongo fecha de vencimiento, cuando yo levante el PLE, me va a salir error. Error porque falta información en la columna 5. Para la columna 6, tipo 14, es obligatorio la columna 5. Eso es lo que me va a salir en el PLE. Entonces, yo quiero saber qué fecha le voy a poner. Fecha de vencimiento, 5 de agosto del 2022. Fecha de pago, 29 de julio del 2022. ¿Cuál es lo que me corresponde poner? ¿Cuál es lo que me corresponde poner? ¿La fecha de vencimiento, 5 de agosto de 2022, o la fecha de pago, 29 de julio del 2022? Vamos. ¿Esto tiene que ver con la estructura del PLE o más con la ley del IGB? Tiene que ver un poquito más con la ley del IGB, ¿no? Tiene que ver un poquito más con la ley del IGB. Por ahí nos dicen la fecha de vencimiento. Vencimiento. Lo que ocurre primero. Lo que ocurre primero. Lo que ocurre primero, dice. Lo que ocurre primero. Y dice, pago, pero se registra en julio. Lo cierto es que la respuesta correcta es fecha de pago, ¿no? Fecha de pago. Vamos a ponerle aquí. No, mejor ahí nomás. Fecha de pago. ¿Por qué? Porque la premisa es lo que ocurra primero. En el caso de servicios públicos, para que tú tomes correctamente el crédito fiscal, y olvídate, por favor, del gasto. Tienes que olvidarte del gasto. El gasto puede ser registrado de acuerdo a los datos que vienen en el recibo. Depende muchísimo de la operadora, depende muchísimo de la empresa, ¿no? Yo he visto recibos que dicen, por ejemplo, por el servicio del 1 de junio, junio con N, al 30 de junio, fecha de emisión 18 de julio, fecha de vencimiento 25 de julio. Yo ese recibo, por la fecha de emisión, contablemente, para evitarme complicaciones, voy a registrarlo en julio. Pero ¿cómo puedo registrarlo en julio si el recibo me está diciendo que es por el periodo de junio? Entonces, por más que el recibo sea emitido en julio, junio o agosto, lo que forma parte para el gasto, lo que es importante para el gasto, es qué periodo te está cobrando. La luz me parece que a veces viene, digamos, del 23 de julio al 24 de agosto,
fecha de emisión 3 de septiembre. Entonces no tiene nada que ver el gasto. El gasto es una cosa diferente. Esta fecha de vencimiento o fecha de pago, lo que ocurra primero, es importante para la toma del crédito fiscal. Para la toma del crédito fiscal. Mira, este comprobante de pago tiene fecha de emisión 24 de julio y tiene fecha de vencimiento 5 de agosto del 2022. Pero su pago ha sido el 29. Entonces la ley del IGB te dice, tú vas a tomar el crédito fiscal en la fecha que ocurra lo primero entre dos conceptos, la fecha de vencimiento o la fecha de pago. Lo que sucedió aquí primero es la fecha de pago, por lo tanto, me corresponde tomar el crédito fiscal el 29 de julio. Oye, si lo pago el 1 de agosto, ¿cuándo lo tomo? El 1 de agosto es antes del 5 de agosto. Consideraría la fecha de pago, pero sigue siendo agosto. El crédito fiscal tendría que tomarlo en agosto. Ya no podría estar en el registro de compras de julio. Y si lo pongo en el registro de compras de julio, estaría tomando un crédito fiscal de manera indebida, de manera incorrecta. Estaría generando una contingencia tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, para eso le sirve a la SUNAT. Si yo le pongo aquí 1 de agosto del 2022, o 5 de agosto, ¿ya? 5 de agosto del 2022, sería un error de forma. ¿Por qué un error de forma? Porque aquí tú le estás informando a la SUNAT que la fecha de vencimiento, para el tipo 14, acá debería decir fecha de vencimiento o de pago, pero como la ley señala fecha de vencimiento o fecha de pago, simplemente queda allí. Ya se entiende que es fecha de vencimiento o fecha de pago. ¿Qué le estás diciendo a la SUNAT? Tú recuerdas siempre, siempre recuerda que cuando tú estás declarando algo, ya sea declarar fácil 621, PDT PLAME, formulario virtual 710, EMPLE, es lo que tú le estás diciendo a la SUNAT. ¿Qué le estoy diciendo yo a la SUNAT? Le estoy diciendo que cualesquiera que sea fecha de vencimiento o fecha de pago, lo he realizado el 5 de agosto. Al realizarlo el 5 de agosto, yo no tengo el derecho a tomar el crédito fiscal. Yo no tengo el derecho a tomar el crédito fiscal, por lo tanto, yo debería tomar el crédito fiscal en el siguiente mes, en agosto del 2020. Profesor, una pregunta. Eso simplemente sería en los servicios, ¿no? Lo que es servicio de luz y agua. Y lo que es una factura, por ejemplo, si yo lo pongo la fecha de emisión el 23 de julio y la fecha de pago que se hubiera cancelado en septiembre de 2022, ¿en qué periodo corresponderían? ¿En julio o septiembre? Depende de la Bueno, fecha ahí, de pago. no, ahí no tiene nada que ver con lo tributario, ¿no? Simplemente se pone la fecha de emisión, se registra la factura y listo. La fecha de vencimiento solamente aplica para el tipo de documento 14. Incluso, Gracias, profesor. sí, incluso si yo le pongo, por ejemplo, le voy a poner para darle más fuerza al comentario, yo le pongo aquí, ¿no? Fecha de vencimiento 15 de septiembre, ¿correcto? Me va a rebotar la información, porque esta fecha de vencimiento tiene que ser como máximo, un periodo superior al periodo de anotación. Es decir, como máximo agosto 2022. Fecha máxima y la fecha de vencimiento es 31 de agosto del 2022. Entonces, al poner 15 de septiembre, no está aplicando. No aplicas. Al no aplicar, te va a salir error en el modelo. Bien, continuamos. Serie. A ver. El recibo de luz corresponde al mes de julio y se paga el mes de agosto. Si el recibo de luz corresponde al mes de julio y se paga el mes de agosto, el crédito fiscal se toma en agosto. Si vence el 30 de agosto, pero lo pago el 1 de septiembre, lo que rige es el 30 de agosto. ¿Por qué? Porque, recuerda, vencimiento y pago. ¿Qué sucedió primero? 30 de agosto venció, pagué el 1 de septiembre, pero primero venció. Antes que yo pague, primero venció.
Entonces, como venció el 30 de agosto, el crédito fiscal lo debo tomar en agosto o lo puedo tomar en agosto, ¿correcto? Ya si por ahí te equivocas, ¿no? Y dices, "Oh, yo no estoy seguro, no estoy segura, mejor lo tomo en septiembre". Ya, también lo puedes tomar en septiembre, ¿no? Pero la fecha correcta, el periodo correcto, de acuerdo al caso que me dices, que vence el 30 de agosto y se paga el 1 de septiembre, el periodo correcto para tomar el crédito fiscal es agosto de 2022. Profesor, buenas noches. Con respecto a eso, tengo mis dudas porque, bueno, hay comprobantes, por ejemplo, pueden ser facturas que su fecha de vencimiento, o sea, la fecha de emisión ha sido en julio y la fecha de vencimiento está en septiembre. Lo correcto sería, pues, si esa factura no ha sido pagada, lo correcto sería registrarlo en septiembre, no en julio, ¿no? Para no, con respecto al crédito fiscal, o necesariamente tenemos que registrar y esperar que se realice el pago, ¿no? Eso sería con respecto a la compra, pero ¿qué sucede en las ventas? Mm, Pasa que, bueno, yo estoy trabajando ahora en un estudio contable, pero he visto de que las facturas se han emitido en julio y la fecha de vencimiento está en octubre. Entonces, ¿cuándo yo debería registrar ese comprobante de pago? Siendo que bueno, se rigen en registrar de acuerdo a la fecha de emisión. ¿Cuál sería lo correcto para hacer una declaración del PDT 621? Gracias por su respuesta. Ah, ya. No, no, en ese caso en el caso de las compras, si tienes una factura, ¿no? Del 23 de julio que vence en septiembre, se registra normal, una compra normal, con una factura normal, todo normal, simplemente aquí en la fecha de vencimiento no consideras nada. A veces por los sistemas te jala la misma fecha de vencimiento. Por ejemplo, el Concar tiene eso, ¿no? Que te jala la misma fecha de emisión, pero solo para las facturas. El tipo 14, como sabe, el Concar sabe, se ha actualizado en base al PLE, eleva la información y te pide una fecha de vencimiento. Te pide una fecha de vencimiento y allí vas a registrarlo de manera manual. Pero esta fecha de vencimiento, lo que se tiene que entender para futuras consultas o dudas, es que esta fecha de vencimiento es tributaria. No tiene nada que ver con el aspecto comercial. Esta fecha de vencimiento es tributaria. Recuerda que es un programa de libros electrónicos. A la SUNAT, siendo un poco coloquiales, a la SUNAT le importa un pepino si es que te pagan al contado o si es que es a 90, 180 o 360 días. No le importa. Esta fecha de vencimiento es exclusiva para el tipo de documento 14. Ahora, en las ventas, también, si fueras una venta del sur o del norte, igual, fecha de emisión 23 de julio, fecha de vencimiento 15 de agosto, indistintamente si te pagan o no. Ahora, ¿es una factura, profe? Ah, ya. La fecha 23 de julio, ya, sí, correcto. Vence el 31 de octubre, bien, listo. No te va a aceptar el PLE porque ese vencimiento no es tributario, es comercial. Es comercial, entonces eso va en otra información, eso va en tu reporte de documentos pendientes, eso va en tu reporte de cuentas por cobrar, en otro tipo de hoja de trabajo, no en el PLE, no en el PLE. Ahora, por ahí escuché de los ingresos. El ingreso tiene otro tratamiento, tal cual en las compras y tal cual en las ventas, hay un criterio para diferenciar los ingresos. Hay otro criterio para el débito fiscal, el IGB por pagar, hay otro criterio para el gasto y hay otro criterio para el crédito fiscal. Entonces, se da que lo facturado es igual a lo emitido. ¿Sabes qué? Emití 10 comprobantes de 10.000 soles y esos 10 comprobantes de 10.000 soles son mis 100.000 soles de ingresos.
porque todo se ha devengado. Todos son servicios prestados o todos son ventas que ya se entregó al cliente. El cliente ya tiene los derechos y obligaciones de esa venta. Pero sucede en algunos casos excepcionales, que son pocos, pero hay que saberlos, que de repente de esos 100.000 soles, 10.000 soles, o digamos que sean 118.000 en 10 comprobantes de 10.000 soles más IGB, de esos 10 comprobantes, 3 de ellos han sido emitidos por anticipo. Al ser un anticipo, existe una obligatoriedad de mi parte, porque me están anticipando, una obligatoriedad de mi parte de emitir el comprobante de pago. Y este comprobante de pago, 3 comprobantes de pago, lo he emitido. ¿Pero por qué? Porque tengo la obligación de pagar IGB. Oye, pero ¿y se considera como ingreso? No, porque todavía no he concretado la venta. Todavía no he prestado el servicio, todavía no le he trasladado los derechos y obligaciones de la venta de bienes. Entonces, es un tratamiento para el débito fiscal, otro para los ingresos, igual en las compras. Me puede llegar un recibo de servicio público, como les acabo de mencionar, el 15 de agosto por el periodo de junio. Y la fecha de emisión es agosto. ¿Qué hago? Tengo que reconocer el gasto en junio, pero el crédito fiscal no puedo tomarlo en junio porque no existía comprobante de pago. Tengo que tomarlo en agosto. ¿Correcto? Entonces, son 4 conceptos, ¿no? Ingresos, débito fiscal, gasto y crédito fiscal. Cada uno tiene su propio detalle. Ahora estamos trabajando el PLE, que es crédito fiscal, débito fiscal e ingresos entre comillas, ¿no? Porque no son ingresos como tal, sino que es la base imponible. Bien, espero haber absuelto en algo tu duda. La pregunta es muy extensa, la pregunta es muy buena en realidad, pero me alejaría mucho del tema, me alejaría muchísimo del tema, pero sí entiendo a lo que te Profe, refieres. Sí. buenas noches, una consulta. Por ejemplo, yo trabajo con el sistema Cisco. Entonces, yo mis recibos que me da la empresa para emitir, para ponerlo como comprobante de pago, yo lo estaba poniendo en julio, pero vence a veces, pero vence en agosto, a veces lo pagamos en agosto. Entonces, estaba registrándolo mal porque automáticamente Cisco me bota el play. Claro. Si es que el comprobante vence en agosto, el crédito fiscal se debe tomar en agosto. Pero si yo lo pago antes, sí lo considero en julio. Si lo pagas hasta el 31 de julio, puedes tomar el crédito fiscal en julio. Ya, profesor, gracias. A ver, si una compra de 20.000 soles con una factura con letra en 4 armadas de 5.000, se paga mes a mes. Bueno, cada factura se registra, ¿no? Si una compra de 20.000 soles con una factura con letra en 4 armadas de 5.000, ¿cómo registra su IGB? Se paga mes a mes. La factura simplemente, registras la factura, la letra ya es algo comercial. Aquí en las compras en el PLE se registran los comprobantes que otorgan derecho al crédito fiscal. La letra ya es un asunto comercial. Si yo compré lo que fuera de 20.000 soles, me dieron una factura y esta factura lo canjeo por 4 letras para pagar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El pago y el canje de esas letras es totalmente indistinto a lo que yo pueda registrar en las compras. La factura de la compra simplemente es 20.000 más IGB y punto. La letra es algo comercial. El IGB, ¿cómo se utiliza si es en julio? Se utiliza en julio como crédito fiscal. Es una compra, una factura, en julio como crédito fiscal, no hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, ¿correcto? Muy bien. Profesor, Sí. tengo una duda en la factura por anticipo. O sea, si tú haces un anticipo de 20.000 soles en el mes de julio y a ti, o sea, porque te dan una factura de anticipo, ¿verdad? Entonces, esa factura no debo utilizarlo en julio, sino debo utilizarlo recién cuando me canjean por factura. O o tengo que hacerlo cuando acabo de pagar. Esa parte me quedé una duda.
Eh, ya, primero ordenémonos un poquito. ¿Tú otorgas el anticipo o te otorgan el anticipo? No, yo otorgo el anticipo. Ya, cuando tú otorgas un anticipo, el cliente, o perdón, el proveedor tiene la obligatoriedad de emitirte un comprobante de pago. Cuando el proveedor te emite un comprobante de pago, tiene la obligación de reconocer el débito fiscal. Ese comprobante de pago te lo da a ti y para ti es una factura que tiene crédito fiscal. Sí vale ese crédito fiscal, sí sirve para tomarlo en el periodo de emisión. Ah, ya, profesor. ¿Y en las ventas cómo sería si fuera al contrario, si a mí me anticiparan? De igual manera, pues no, el cliente te anticipa a ti, tú tienes la obligatoriedad de emitir un comprobante de pago, emites el comprobante de pago, tienes la obligatoriedad del débito fiscal, le otorgas esa factura al cliente, el cliente lo toma como crédito fiscal. La diferencia es que en ese comprobante de pago dice anticipo y ese ingreso, esa base imponible no se considera todavía ingreso hasta que se concrete la venta, ya sea servicios o sea bienes, y dependiendo de algunas características propias de la realización de una venta y también de la NIF 15, ¿no? De los contratos por ingreso. O sea, ahí no lo logro entender. Más o menos usted me dice de que cuando tú el anticipo, entonces tú emites un comproveedor al cliente, perdón, Sí, como fuera una factura más, ¿sí? sí, sí, Ah, ya. claro. La única diferencia es que ahí dice anticipo, ¿no? Y profesor, disculpa, respecto a la pregunta de la compañera, ¿no sería prorrateado, ya que el pago se está haciendo prácticamente en 4 meses, ¿no? O sea, considerando, ¿no? Por ejemplo, en la venta, emite una venta en el mes de julio, ¿no? Ahora se está declarando, por ejemplo, en agosto estamos declarando lo del mes de julio, pero recién el primer pago se va a hacer en agosto y el segundo en septiembre, octubre y noviembre. ¿No se debería considerar parte de esa factura si fueron 20.000, solo 5.000 del anticipo? ¿No sería así para el goce del crédito fiscal, ¿no? O sea, no sé Ya, si me a puede ver, aclarar más ese tema. yo entendí de la consulta, de lo que se escribió en el chat, entendí que era que se había comprado, digamos, yo compré 20.000 soles a alguien, 20.000 soles más IGB, imagínate para que sea mucho más sencillo, y ese proveedor, yo hago un trato comercial con ese proveedor diciéndole, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar por letra, ¿no? No sé si le vas a aplicar intereses o no, eso ya es indistinto para mí. Y el primer pago es a 30 días, digamos el 15 de septiembre, luego 15 de octubre, 15 de noviembre y diciembre. La factura ya cumplió su proceso, la factura debe ser registrada tal cual. Base imponible 20.000, 3.600 creo que es de IGB y 23.600 total. El pago ya es indistinto, el pago ya es indistinto, ¿no? Yo tomo mi crédito fiscal, el canje por letras por pagar ya no es un tema tributario, viene a ser un tema comercial. ¿No? La factura ya está, la factura ya está. Es como que la letra es una formalidad de pago, nada más. Eso quiere decir que el crédito fiscal, si la fecha de emisión es agosto, se tiene que registrar en agosto y se goza ese crédito fiscal en agosto. Eso es lo que quiero entender. ¿Sí? Claro, 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 porque mira, es tal cual como si es que yo comprara hoy 300.000 soles de una casa que está grabado en el IGB y el proveedor me da crédito 360 días. ¿Cuándo yo puedo tomar ese crédito fiscal? ¿Hoy en agosto 2022 o en julio 2023? ¿Mm? En agosto 2022 porque se está realizando la compra-venta, ¿no? El que me está vendiendo va a reconocer su venta y yo voy a reconocer mi compra. El pago ya es indistinto, es un trato comercial.
Eso pasa con las facturas. Ahora, ¿es diferente el tratamiento con un recibo de servicio público? Sí, tiene una característica especial, pero igual no se basa en el pago. Porque si yo pago, por ejemplo, el vencimiento es 31 de julio y lo pago en octubre, la ley me faculta que yo lo puedo utilizar el 31 de julio porque venció antes que yo pagara, ¿no? Sucedió antes la fecha de vencimiento antes que la fecha de pago. ¿Correcto? Muy bien. Si es agente de retención, bueno, es igual, bueno, si es un agente de retención, simplemente te retiene el 3%, ¿no? Te retiene el 3%. Lo que el profe quiere decir del crédito fiscal se goza en el mes de pago es en el código 14, solo servicios, no con facturas. Excelente, claro. Solo esto aplica de la fecha de vencimiento, fecha de pago, solamente aplica para el código 14. Pensé que eso había quedado claro, ¿no? He repetido eso en las ventas, las compras, he repetido que esta característica de tomar el crédito fiscal en la fecha de vencimiento o en la fecha de pago, lo que ocurra primero, solamente aplica para el tipo de documento tabla 1014. ¿Bien? Tabla 1014. Excelente. ¿Cuál sería la serie? ¿Cuál sería la serie? C001. Veremos si nos aceptan esa serie. El número 845964. Listo. Aquí, por aquí el RUC. Copiamos el RUC. Sí. Diego Alonso, el audio, por favor. Profesor, disculpe, respecto a con respecto a los recibos de luz, agua, ¿no? He notado que en algunas empresas también presentan documentos atrasados, por ejemplo, de mayo, de junio, ¿no? Ya estamos en el periodo de registrando de julio, ¿no? ¿Cómo sucedería en ese caso? Por ejemplo, cada mes, cada recibo tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, pero esa fecha, tanto la fecha de emisión y de vencimiento ya pasaron. ¿Cómo sería el registro, siendo que esos comprobantes no se han registrado en el mes que corresponde, ¿no? Tal vez se le extravió al cliente y recién te lo han dado en este mes, ¿no? Para que se pueda registrar. ¿Cómo sería su tratamiento en las compras, ¿no? Gracias. Ya, yo te puedo dar el tratamiento con respecto al crédito fiscal. Con respecto al gasto, es algo un poquito más complicado de explicar, pero con respecto al gasto simplemente te basas en lo que dice el comprobante de pago, a qué periodo pertenece. Imagínate que acá tenemos uno de fecha de emisión de julio, ¿no? De julio, estamos trabajando con la fecha de emisión de julio. Voy a hacer la práctica con la fecha de emisión de abril, mayo y junio, ¿correcto? Abril, mayo y junio. Mira, el documento de abril tiene fecha de vencimiento y fecha de pago la misma fecha, para no entrar en esta, cuál es menor, cuál es mayor, el 5 de mayo. Listo. ¿Qué le estoy diciendo yo a la SUNAT? Este comprobante de pago, lo voy a borrar por si acaso, así que atentos. Ya, ahí está. Este comprobante de pago, ¿qué le estoy diciendo a la SUNAT? Este comprobante de pago, este servicio público, o sea, del USA o lo que fuera, tiene fecha de emisión 24 de abril, fecha de vencimiento 5 de mayo del 2022. Por lo tanto, yo debí o puedo tomar el crédito fiscal en mayo. Pero no lo tomé. No lo tomé en junio, no lo tomé en julio. Perdón, lo voy a tomar en julio. Pero como la fecha de emisión es anterior al periodo de anotación, es anterior al periodo de anotación, a mí me corresponde poner aquí 6. ¿Recuerdan lo que vimos en los estados? Si es que la fecha de emisión es anterior al periodo de anotación,
y este te da derecho a crédito fiscal, sí me otorga derecho a crédito fiscal, el código que voy a poner allá es 6 en el estado. De igual manera, para lo de mayo, aquí le cambio simplemente un número nada más, y aquí el 24 de mayo me ha emitido un comprobante que vence el 5 de junio del 2022. Yo puedo tomar el crédito fiscal en junio, desde junio he podido tomar el crédito fiscal, pero no lo tomé porque no me lo pasaron, ahora en julio voy a tomar el crédito fiscal, pero el estado es 6, no puede ser 1, no puede ser 1, ¿correcto? No puede ser 1. Ahora, el 24 de junio sí lo estoy tomando bien, porque venció el 5 de julio y lo pagué el 5 de julio. Ese sí es correcto, pero la fecha de vencimiento, no la fecha de emisión. Cuando hablamos del estado, hablamos de la fecha de emisión. La fecha de emisión ha sido 24 de junio. Por lo tanto, el estado es 6. En este caso, en nuestro caso práctico, es 24 de julio, fecha de emisión, y lo hemos pagado, vence el 5 de agosto, pero lo hemos pagado el 29 de julio. Entonces, eso me da derecho a tomar el crédito fiscal en julio. Si yo pongo 5 de agosto, estoy tomando el crédito fiscal bien, porque la fecha de pago es el 29, pero le estoy mal informando a la SUNAT. La SUNAT cuando venga me va a decir, oye, tú no debiste tomar el crédito fiscal en julio, debiste tomar el crédito fiscal en agosto. Pero cuando yo le demuestre que le he pagado en julio, efectivamente, me va a decir, bueno, entonces corrige eso en el siguiente pleno. Y en el siguiente pleno volveré a registrar la misma información, solamente que cambiaré la fecha de vencimiento y le pondré aquí en el código 9, porque estoy modificando una información que ya registré en julio. ¿De acuerdo? Entonces, este es el tratamiento correcto. 24, 5 de julio, bien, 14 igual, todo esto igual. Por aquí le ponemos 8. Ya está. 24 de junio, también 6. Listo. Y el siguiente es 24 de julio, pero su vencimiento fue el 5 de agosto. Fue el 5 de agosto, pero yo lo pagué el 29 de julio. Ah, ya. Entonces el estado es 1. ¿Por qué? No por la fecha de vencimiento, no por la fecha de vencimiento, sino por la fecha de emisión. Bien. Y con esto, ¿qué le estás diciendo a la SUNAT? Estoy tomando el crédito fiscal de un comprobante de pago, de un recibo de servicio público emitido en abril, que debí tomarlo en mayo, pero lo estoy tomando en julio. También de un comprobante de un servicio público que debí tomarlo en junio, pero lo estoy tomando en julio. Este comprobante debí tomarlo en julio y lo estoy tomando en julio. Este comprobante debí tomarlo en agosto, pero como lo he pagado antes, entonces lo estoy tomando en julio. ¿Correcto? Esa es la lectura de lo que le estás diciendo a SUNAT. Bien, Profesor, sí. disculpe, respecto a estos comprobantes de luz, agua, teléfono, entonces es conveniente pedir al cliente que te ha adjuntado su voucher de pago, ¿no? En estos casos, ¿no? Para ver en qué momento se puede disponer el crédito fiscal, ¿no? Y otra consulta más, con respecto al periodo para estos recibos de abril, mayo, junio, tendría que registrar 2022, abril, 2022, junio, o cómo sería Así. el... 2022, julio. Claro, recuerda en las compras, el periodo siempre va en relación con el periodo de anotación. El periodo de declaración, este periodo va en relación con el periodo de anotación, a menos que en el estado utilices el código 9, que es para modificar información. Ok, gracias, Sí. profesor. Ya, y la primera, sí, adelante. La otra duda que tengo respecto a las dudas, hay una empresa que son las farmacéuticas, si no me equivoco, que hacen compra de medicamentos de la India, pero como tiene todo un proceso, he visto que la duda se demora como 12 meses
no, disculpe, 2 meses en llegar la mercadería, ¿no? Al punto de Puerto de Callao. Respecto a eso, yo he visto las fechas de emisión del comprobante no domiciliado que tiene, por ejemplo, fue en junio, ¿no? Recién llegó, ¿no? Al puerto de Callao en agosto, ¿no? O, bueno, en julio, disculpe. Y el pago se ha hecho por parte, ¿no? ¿Qué se debería o cómo se debería considerar en este caso de la DUC, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que yo debo registrar en el registro de compras, ¿no? ¿Qué es lo que debería primar en el momento en que me lo emitieron el comprobante en junio, o el momento en que me llegó a puerto, o el momento en que se pagó? ¿Cuál sería el criterio para el registro en compras? Es la Gracias. fecha. Ya. En la primera consulta me dices si es recomendable o no. Yo no recomiendo que al cliente se le pida el voucher de pago, porque por más grande o pequeño que sea el cliente, siempre se le va a pasar. Siempre se le va a pasar. Entonces, recomiendo ahí utilizar el criterio de la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque si es que lo pagó antes, yo no estoy en error, simplemente estoy tomando un periodo después. ¿Correcto? Pero no puedo asumir que pagó antes, ¿no? Tengo que asumir que la fecha de vencimiento es lo que ha ocurrido primero. Si es que ocurrió la fecha de pago primero, bueno, me equivoqué, pero no dañando al fisco, ¿no? Eso es como primero. Como segundo, hay una página para donde tú pones el número, los números de las constancias, de los pagos, de las percepciones y de los derechos, donde te aparece ahí la DUA virtual en SUNAT. Y allí se rige la fecha de emisión. Normalmente, salvo situaciones extraordinarias, la fecha de emisión es igual a la fecha de pago, porque emiten la DUA con el pago, es decir, están relacionados, y ahí aparece una fecha de emisión. Esa es la fecha que se debe considerar para tomar el crédito fiscal. ¿De acuerdo? La fecha de vencimiento, la fecha de pago es indistinta. La fecha de pago, como te digo recurrentemente, es igual a la fecha de emisión, pero debes guiarte por el formulario o por la copia C. Por la copia C que aparece allí una fecha de emisión. Esa es la fecha que debes considerar. ¿Bien? Y si no te llega a tiempo, ingresa a esta página de las aduanas con los pagos, con los códigos que se generan cuando tú pagas. Y si no tienes esos códigos, pídele al operador logístico que te apoya en esta importación. El operador logístico, el agente de aduanas, ellos tienen ya información cuando llega si ya tienes el medicamento allí, por ejemplo, ¿no? Hoy me llegó el medicamento, ellos ya tienen la información. Es imposible que no lo tengan, porque para que lleguen hay desaduanaje, hay chequeos, depende del semáforo, si es verde, ámbar, rojo, hay gastos operativos en los cuales está relacionado ya un número, digamos, de CARDEX. Hay un número, un código. Y todo ese legajo ellos lo tienen, pero tienes que estar atrás, porque recuerda que ellos son operadores logísticos o agentes de aduanas de todo el país, ¿no? Y me parece, si es que no me equivoco, no hay más de 20. No hay más de 20 agentes de aduanas, porque es un mercado bastante restrictivo. O sea, digamos, nosotros, si yo quisiera ser un agente de aduanas, tengo muchas restricciones para hacerlo. No cualquiera puede ser agente de aduanas. Entonces, si ellos tienen información de todas maneras, hay que solicitársela nada más. Bien, la razón social sería el sur. Bueno, la base imponible lo ponemos 320. ¿Cuánto sería el IGB 320? Me agarró. 57.60. Listo, 377.60. Y le pongo aquí 00. Perfecto. Muy bien. Clasificación. ¿Qué estoy comprando? Del sur. Recuerda, la tabla 30 está 1, mercadería o elemento 2. 2, activo fijo. 3, otros activos que no estén en el numeral 1 y 2. 4, gastos de recreación, capacitación, educación, salud, viaje, etc. Lo que está en el artículo 37 de la ley de impuesto a la renta.
5 otros gastos no mencionados en el acápite 4. Entonces aquí aplica 5. El Estado es 1. Bien, el Estado es 1. Perfecto. Muy bien, seguimos. Operación número 4. A ver, Omar Alcántara Minaya, que es la empresa que estamos trabajando, es el operador tributario de Consorcio Business Perú. Adquirimos del proveedor Group BRM Company SAC con RUCTAL artículos de construcción por el importe de 100.000 soles más IGB. El proveedor emitió la factura FE 01148 el 27 de julio del 2022. Se emitió el documento de atribución 0148 el 30 de junio. El 30 de julio de 2022. 30 de julio de 2022. Participación del consorcio, 50%, Omar Alcántara Minaya, aquí un detalle obligatorio, 50% el otro SAC, RUC 29, tal, no obligatorio. A ver, para iniciar, ¿qué es un consorcio? Un consorcio es un conjunto de empresas que se unen para poder prestar algún servicio. O algún proyecto, normalmente se da en la construcción, digamos, en estos proyectos, Línea Amarilla, Chincheros, Andahuasi, y todos estos proyectos estatales, o a veces privados y estatales, que se llevan a cabo en el sector de construcción. ¿Qué sucede? ¿No? Nos unimos entre dos personas aquí, ¿no? En este caso se está uniendo Omar Alcántara Minaya, que somos nosotros, contribuyentes, somos nosotros, con el otro SAC. Nos unimos los dos en pro de una prestación del servicio. Los dos podemos aportar lo que nosotros creamos convenientes o necesarios para el desarrollo del proyecto o servicio. Cuando sucede esto, se llama colaboración empresarial, joint venture o consorcio para la prestación de un servicio. Existe dos formas de formalizar. Existen dos formas de formalizar este tipo de proyecto o de consorcio, con contabilidad dependiente o independiente. Contabilidad dependiente o independiente. Contabilidad independiente significa que los dos aportan lo que fuera, bienes, efectivo, maquinaria, y constituyen una tercera empresa. Esta empresa adquiere personería jurídica, adquiere sus propios derechos y obligaciones, emite su propio comprobante de pago, tiene obligatoriedad de declarar libros contables, va a facturar, va a recibir facturas, va a declarar el PRE si es que está obligado, va a declarar el de Carafas y C21, va a declarar el impuesto a la renta anual si es que está obligado también. Todo ello, pero ya nació una persona jurídica. Toda la documentación se va a canalizar por esta persona jurídica. ¿Correcto? Eso es contabilidad independiente. A nosotros no nos compete esto, porque ya nació otra empresa. Esta empresa hará sus propias compras, sus propias ventas. No nos interesa. A nosotros nos interesa la otra forma o el otro tipo, contabilidad dependiente. ¿Por qué se llama contabilidad dependiente? Porque depende de alguno de los consorciados. Depende de alguno de los consorciados. En este caso depende de Omar Alcántara Minaya, que es el consorciado operador tributario. Oye, ¿y por qué es el operador tributario? Porque así lo señala la ley. La ley señala que en este consorcio, que en este caso práctico son dos, pero normalmente pueden ser 8, 9 o 10 empresas que se unen en pro de un proyecto grande. Estas 10 empresas, ¿cómo harían para pedir las facturas? ¿A nombre de quién sale la factura? ¿De la empresa 1, de la empresa 10, de Tim María, no, al azar? No, ¿no? Entonces, la ley señala que debe existir un operador tributario responsable de canalizar los impuestos, tanto en las compras como en las ventas. No me preguntan a veces, profe, usted hace el ejemplo en las compras y en las ventas. Es lo mismo, solamente que no puedo hacer el ejemplo en los dos. Es lo mismo, si yo facturo, le paso lo que he facturado a todos los consorciados de acuerdo al porcentaje. Si yo compro, le paso lo que he comprado en proporción al porcentaje. ¿Y bajo qué documento? Bajo el mismo documento.
documento de atribución. Se le llama documento de atribución porque yo como operador tributario voy a atribuirle lo que le corresponde a cada uno de mis consorciados o partícipes según sea el caso. En este caso somos dos consorciados. Omar Alcántara Minaya, que somos nosotros, el operador tributario, y el otro SAC, que es el otro consorciado o partícipe. Bien, ¿cuál es la característica de este caso, ¿no? ¿Para qué hago este caso? Que tienes que llenar aquí, donde dice identificación del contrato de sociedades, el espacio 36, buscas el espacio 36 y te dice, ¿no? ¿Es obligatorio? No. Esto es extraño, porque te dice longitud 12 espacios. No te dice hasta 12, no te dice hasta 20 o hasta 30, 12 espacios. No entiendo por qué, pero así lo señala la ley. No es obligatorio y no es. Es de uso exclusivo, este espacio es de uso exclusivo para los operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures y otras formas de contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, que no lleven contabilidad independiente, es decir, que lleven contabilidad dependiente, ¿correcto? En este caso deberían identificar cada contrato o proyecto. Lo que te quiere decir aquí es que debes poner aquí el contrato. Oye, ¿qué pasa si yo tengo el contrato Aguas Verdes del Perú? No entra, porque no tiene 12 espacios. Entonces tendría que yo acomodar ese nombre para que entre en esos 12 espacios que me están regalando para poder poner la identificación del contrato o del proyecto. Del contrato o del proyecto. Yo le voy a poner, bueno, le vamos a poner de acuerdo al caso práctico. De acuerdo al caso práctico. ¿El consorcio puede formar parte de una persona natural? Sí, una persona natural con negocio, ¿no? Con negocio. Tiene que ser renta gravable de tercera categoría. Entonces, listo. Me emitió una factura el 27 de julio por 100.000 soles más IGB. 2022-07 RC 0004 M1, fecha de emisión 27 de julio del 2022, fecha de vencimiento, no me interesa, tipo de documento, ¿qué me están emitiendo a mí? Una factura, ok, serie, ¿qué serie? Aquí está, mira, FE01, número 148, y por aquí el RUC. ¿Quién me ha emitido? Le pongo este RUC, ¿no? Este RUC, que es Group BRM Company SAC. Ahí está. Listo. 100.000 soles. 18.000 soles. Listo. Y acá tengo que poner, ¿qué estoy comprando? Artículo de construcción. Artículo de construcción es activo fijo, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, es artículo de construcción para activo fijo 2. Identificación del contrato de sociedades. Mira, yo le he puesto aquí que el consorcio se llama Business Perú. Sin embargo, Business Perú coincidentemente tiene 12 dígitos. Pero yo voy a poner acá Business Perú con espacio, para que te des cuenta que el PLE me va a botar error, porque no estoy cumpliendo con los parámetros. Aquí hay 13 espacios y ellos me dan en la estructura 12 espacios, nada más, no me dan 13, ni 11, sino 12. No entiendo por qué, de verdad. El Estado, me han emitido el 27 de julio, entonces el Estado es 1, ¿correcto? Muy bien. Ahora,
Lo interesante de este caso es que yo tengo que emitir un comprobante de atribución. Yo, o sea, Omar Alcántara Minaya, la empresa que estamos trabajando, debo emitir un comprobante de atribución para atribuirle. En el caso de las compras, no me interesa el gasto. Ojo, el gasto es para tema anual, para tema de DJ anual. Yo ahora lo que quiero transmitirle al otro consorciado, al otro SAC, es el crédito fiscal. Porque yo no puedo tomar 18.000 soles de crédito fiscal. No me corresponde, porque soy parte de un consorcio y yo solamente tengo el 50% de ese consorcio. El 50% de la otra factura, perdón, de la factura, el 50% le pertenece al otro SAC. Oye, pero fácil, pues, Dante, en vez de ponerle 100 aquí, le pones 50.000 y aquí 9.000. No, el documento es infranqueable, el documento es inmodificable, no se puede modificar el documento, ¿correcto? Yo voy a emitirle el comprobante de atribución y este comprobante de atribución va en mis compras. Oye, y si tú le vas a trasladar ingresos, irá en mis ventas, ¿correcto? Muy bien. 2022-0700 es mi siguiente registro. La fecha de emisión me dice que es el 30 de julio del 2022. Fecha de vencimiento no me importa. En la tabla 10, buscas en la tabla 10 cuál es el comprobante, ¿no? Es el número 25. El tipo de documento 25 es el documento de atribución según la ley del IGB, el artículo 19. Entonces le pones aquí, tipo tabla 10, 25. ¿Qué serie? 00148. 00148, ¿correcto? 000148. Listo. ¿A quién le voy a emitir el comprobante de pago? A el otro SAC. Este documento de atribución le voy a emitir a el otro SAC. ¿Correcto? Aquí le pongo el RUT. Y este se llama el otro SAC. El otro SAC. Listo. Le voy a emitir por el 50% que le pertenece. Por el 50% que le pertenece. ¿Cuánto es el 50%? 50.000, ¿no? 50.000. Ya, 5.000 más 9.000, 59.000. El otro SAC, impuesto al consumo de bolsas plásticas, listo. Y aquí también corresponde poner lo mismo. Bueno, aquí voy a ponerle sin el espacio, para que vean que acá sí me va a aceptar la información y acá no. Acá sí y acá no. Lo mismo, si es que yo he comprado activo fijo o materiales para activo fijo, también voy a poner el mismo código para los materiales de activo fijo. Y aquí 1, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Profe, ¿no va en el registro de ventas? No, no va en el registro de ventas. No va en el registro de ventas. No es una venta, no es una venta, es un documento emitido por nosotros, pero no va en el registro de ventas. Un negocio en el RER dentro de un hogar de 2 o 3 pisos puede considerar todo el crédito fiscal del recibo de luz. Esa es una pregunta, esa pregunta no es teórica, esa pregunta es de casuística. Eso es sencillo, ¿no? Si el negocio RER utiliza los 3 pisos para el desarrollo del negocio, está en el derecho de tomar el 100% del crédito fiscal. Ahora, si el recibo viene por los 3 pisos y el negocio RER solamente utiliza el primer piso, no puede tomar todo el crédito fiscal. Oye, entonces, ¿lo prorrateo? No, no puedes. Simplemente tienes que ver la forma de formalizarlo, es decir, de ponerle una caja directa para saber cuánto es lo que está consumiendo. ¿Por qué? Porque al ser un recibo de luz completo, yo no puedo asumir
que el 10% lo consume mi negocio, o el 30, o el 40, o el 50, o el 90. No hay ningún criterio. No hay ningún criterio. Oye, 3 pisos entre 3. No, no necesariamente. No necesariamente. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. No va en el registro de ventas, va en el registro de compras, por más que sea un comprobante emitido. Bien, a ver, continuamos. Mira, lo que quería señalar aquí, que nadie me observó, es que este documento de atribución va en negativo. ¿Por qué en negativo? Porque aquí tú tienes que entender y leer de la siguiente manera, ¿correcto? De la siguiente manera. Aquí yo estoy diciendo y estoy tomando un crédito fiscal de 27.000 soles, de lo cual solamente me corresponde en realidad 9.000. Entonces estoy registrando mal el documento de atribución. Aquí debe ser en negativo. Cuando yo pongo negativo, ahí sí estoy tomando un crédito fiscal de 9.000, lo que realmente me corresponde. Lo que realmente me corresponde, ¿de acuerdo? Bien, aquí menos 59.000 y listo. Listo, perfecto. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por su atención, por el día de hoy, ha sido muy entretenida, muy interesante la clase, me gusta que participen así, espero que sigan así hasta el final del curso, de verdad, yo les absuelvo las dudas, las consultas con todo el cariño, con todo el amor, a mí no me harta, no me molesta, estoy para eso, vivo para eso, me siento muy a gusto absolviendo las dudas de todos. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan una excelente noche y un excelente descanso. Conmigo será hasta el día sábado, Dios mediante. Hasta pronto, chicos, hasta pronto.